esas situaciones, en este momento tan importante que estamos viviendo. He querido dedicar un espacio a los dones que merece ser mencionado, hablado, darle sentido de cotidiano, porque ya están aquí, ya vienen a formar parte de nuestra vida, seamos conscientes o no, eh, sepamos gestionarlos o no, están aquí. Hablo de los dones sutiles. Normalmente conocemos a los dones externos, estos que tienen deportistas, artistas y que normalmente se convierten en referencias para la mayoría e incluso se venden, se muestran, se visibiliza, la Matrix lo hace de tal manera que parece que solo ellos pueden tenerlo y los demás solo podemos admirar lo que ellos tienen la capacidad de hacer. Pero no es así. Todo ser humano, por el simple hecho de haber nacido, tiene un don de nacimiento. Y ese don es la forma, es la habilidad con la que se va a conducir, puede desarrollar, puede mostrar, puede entregar a la comunidad desde nacimiento. Normalmente esto no se sabe porque se nos educa desde un modelo único donde el ser humano no cuenta y sobre todo se intenta ocultar, desviar la atención hacia realidades externas donde el ser humano no conecta con su ser, una realidad artificial y, y tapada, castrada de toda forma sutil. El ser humano tiene dones de nacimiento, tiene capacidades sutiles que puede despertar, que despiertan de hecho en muchos casos a distintas edades, dependiendo de la programación natural de cada uno, del propósito álmico de cada uno. Eh, Estos dones están ahí. Yo le llamo dones, son habilidades sutiles. Tenemos muchas. Ahora que Gaia está ascendiendo a la quinta dimensión y que nosotros viajamos en esta maravillosa nave terrestre hacia el mismo lugar inevitablemente, al subir la frecuencia vibracional irán activándose de forma natural y en base también, como digo, a la programación, a lo que hayamos firmado como alma antes de nacer. Estas programaciones naturales nos habilitan para realizar tareas especiales o desarrollar tareas que normalmente otro no puede hacer. A la Matrix, al sistema de control, le interesa hacerte creer que sin los intermediarios, sin ellos, tú estás incapacitado para vivir. Tú estás desconectado. Ellos se hacen los dueños intermediarios con la fuente, con todo lo mágico, con realidad. Incluso en cuanto a lo mágico, disfrazan la magia blanca, la magia de verdad, como ilusión. Y de ahí los nombres de los pues falsos magos que como ilusionistas nos hacen soñar de niños con capacidades que ellos aparentan tener, pero que todos creemos que existen porque sabemos, incluso sobre todo con esas edades, los primeros 7 años de vida, sabemos que es real, que existe. Y en base a eso se crean trucos de magia, es decir, falsa magia que ilusiona y te hace creer
puede llegar a hacer cosas increíbles. Y como digo, lo creemos porque existe. Por eso creemos en los falsos magos y por eso cuando niños soñamos, percibimos, tenemos despiertos esos dones y nos relacionamos de manera mágica con los elementales de la naturaleza, con, con seres etéricos que desde el sistema de control llaman amigos invisibles y que se alude a la imaginación del niño y que incluso nuestros padres, maleducados como todos, eh, nos hacían creer que formaba parte de nuestro mundo imaginario, como si la imaginación no fuera real, como si la imaginación fuera una ilusión. La imaginación es poner imágenes a lo que se ve en lo sutil, en lo invisible, es poner imagen a lo invisible. Y la invisibilidad forma parte, siempre ha formado parte de nuestra realidad. En la física cuántica le llaman la antimateria y siempre ha estado con nosotros. No teníamos amigos invisibles, veíamos a seres de otros lugares, de otras procedencias, de, veíamos a los elementales de la naturaleza porque estábamos en estado puro de expresión del alma, en inocencia pura y teníamos acceso a esa realidad. Cuando alcanzamos la pubertad, naturalmente se cierra entre los 7 y los 13, 12, 13 años, depende de cada niño, de cada alma, se cierra esa capacidad sutil para poder experimentar la materia en estado puro y de forma desconectada o separada. Estos programas de tercera dimensión que nos han hecho creer que estamos separados, que solo existe lo que vemos, que solo lo que podemos tocar es real. Son programas que ya están cerrados desde 2012 y que en este tránsito a la quinta dimensión ya empiezan a despertarse de nuevo y vamos a empezar a percibir realidades paralelas, universos paralelos, le llamo la física cuántica, donde nuestras habilidades serán similares o idénticas a las que teníamos en los primeros 7 años de vida. Cuando el alma se expresa, como digo, a través de un cuerpo humano, que es el envoltorio biomolecular, para, eh, para vincularse. Es el proceso que un alma necesita para vincularse al cuerpo físico. Hasta que llega un momento que entre la mala educación y la percepción de la materia, creemos que somos el cuerpo físico. Y por eso tomamos miedo, cogemos miedo a la muerte, o creemos que el nacimiento, o todo, empezamos a existir cuando nacemos y dejamos de existir cuando morimos. Hoy que estamos en el Día de Todos los Santos, en el Día de la Muerte, y nuestra cultura tiene una relación negativa, dramática, trágica con la muerte, porque se ha creído que uno deja de existir tras la desencarnación, y no es lo mismo desencarnar que morir. Muere el cuerpo físico, pero el alma siempre está, es eterna, no se puede decir ni viva porque siempre es eterna. Existe antes de encarnar y sigue existiendo después de desencarnar. De hecho, la muerte no es el fin de la existencia, es una liberación de la percepción limitada del cuerpo físico, que tanto nos identificamos. De hecho, es posiblemente el mayor apego del que tenemos que desapegarnos hoy, que es del cuerpo físico, puesto que creemos que somos el cuerpo y solo el cuerpo, y que cuando enferma o está en peligro de, de perder la vitalidad, empezamos a
temer por aquello que ocurre después, cuando nunca estamos solos y siempre estamos acompañados. Se nos guía para el nacimiento y se nos guía para abandonar el cuerpo. Tenemos grandes guías que nos ayudan y especialistas etéricos que nos acompañan en ese momento. Durante el tiempo que estamos encarnados, y créanme, tal cual me han explicado arriba, tener un cuerpo físico no es algo que fácilmente se lo dan a cualquier alma, sino que requiere de todo un proceso profundo de genético y de anclaje eh, a través del ADN cósmico al ADN biológico. Se nos permite experimentar la materia, la magia del ser. Es una habilidad, ese es un regalo que el alma hace a- al ser humano para poder experimentar el ser en la materia. Ahora empezamos a despertar sentidos sutiles. Ya no solo lo hacen los maestros, los elegidos que vienen a guiar, como en la era de Piscis, a otras almas, sino que ahora ya cualquier ser humano, por inconsciente que sea, va a empezar a conectar, a subir la frecuencia vibracional y a empezar a percibir realidades paralelas, seres, entidades, hermanos galácticos, conexiones con seres que están en otros planos de- del mundo astral, ya sea la cuarta dimensión, la quinta o dimensiones superiores. Ya empezaremos a conectar con los reinos inferiores, como telepáticamente, como ocurre con los animales, con las plantas, con los minerales, con los cristales, con los otros humanos, ya estén encarnados o desencarnados. Y también empezaremos a conectar con los reinos superiores, con los elementales de la naturaleza, con los ángeles, los arcángeles, los serafines, con los reinos, todos los reinos superiores, para ir comprendiendo la importancia que no estamos solos y que somos parte de ellos. Somos dioses encarnados, seres crísticos que venimos a experimentar la realidad crítica en la máxima densidad de la materia, la tercera dimensión, y vamos a necesitar de estas percepciones para hacer la transformación que voluntariamente elegimos venir a hacer aquí, a la Tierra, en este momento de transición, de salto cuántico de la tercera a la quinta dimensión. Actualmente, ahora, estamos en la cuarta dimensión, por eso todo está extremadamente ampliado, tanto lo positivo como lo negativo, y todo parece sacado de un sueño. Todo lo que vivimos en la materia, incluso con la percepción del tiempo que se está perdiendo, nos están desconectando de ella, empezamos a conectar con el tiempo sincrónico, a conectar con el ser, conectar con realidades, como digo, paralelas, a despertarse sentidos como la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisensibilidad, el tacto consciente. Y aquellos que están más avanzados pueden llegar a la teletransportarse, a levitar, a comunicar telepáticamente, a tener comunicaciones complejas de forma cotidiana. Sí, desde ya hace varios años que conozco esta información, se comunicó cómo iba a ser la realidad a partir de entonces para el ser humano, y desde entonces he abierto espacios, tanto así como hoy, como a través de la escuela de dones, donde se va desarrollando las capacidades sutiles, se van despertando, se van haciendo las conexiones adecuadas para que el ser humano reconecte de nuevo con Gaia, con el alma de este planeta, y reconozca
a Gaia como la verdadera madre y al Sol como el verdadero padre, para que cuando la fotonización solar, por ejemplo, que ahora en este año comenzó en agosto a intensificarse, podamos ir impregnando a nivel celular nuestra conciencia y desarrollando capacidades que hasta ahora solo estaba al alcance de los maestros, de aquellos grandes iniciados que habían hecho un trabajo exhaustivo y profundo en escuelas especiales eh, durante años. Hoy se va a ir despertando por todos los lugares del mundo, por todas las culturas, y hay que ir aprendiendo a gestionar esas realidades, a convertirlas en cotidianas y a tratarlas como merecen, porque de lo contrario eh, va a suponer perturbaciones en nuestras vidas, en nuestra realidad psicoemocional, incluso en nuestras percepciones físicas, puesto que no vamos a saber distinguir a veces lo que es físico de lo que no es físico desde un sentido materialista, como hasta ahora nos ha acompañado. Por tanto, es importante comprender que esto viene a quedarse, que irá a más y que es conveniente que vayamos asumiendo la responsabilidad con naturalidad, con respeto, con humildad, con honestidad, con profundidad, pero también con sentido amoroso a relacionarnos con estas percepciones para que se abran. Muchas personas que las cerraron porque se asustaron o pidieron, respetando el libre albedrío, que se cerraran esas capacidades, pero hay momentos en que se van a abrir, puesto que hemos elegido como alma experimentarlas y no podemos retrasarlas eternamente, sino que tenemos que enfrentarnos a ellas en cuanto estemos preparados o en cuanto ya no sea irreversible. Y por ello habrá eh, dones sutiles, eh, sentidos sutiles que habremos de aprender a gestionar, como he dicho hasta ahora. Eh, en mi caso, ya trato con naturalidad comunicación telepática, por ejemplo, y puedo comunicar con otras realidades, espacio-tiempo, con otros seres, estén encarnados o no, a través de la mediunidad, puedo canalizar a maestros o se puede llegar a percibir, sentir, oír, oler realidades que no están en la materia, pero que sí forman parte de nuestra vida de manera paralela, como si fuera doblegada. Se puede salir del cuerpo en vigilia o en sueño, se puede viajar a otras realidades, se puede sanarse en estado inagógico y se pueden hacer muchísimas cosas que si aún el sistema de control no estuviera interesado en retrasar todo, ya estarían tratando en los medios de comunicación, en las escuelas, en el sistema educativo, de todas las culturas, no solo la occidental. De hecho, posiblemente la occidental sea la cultura más atrasada de la Tierra actualmente, la que más está, mm, más está castrando esta realidad que estoy hoy eh, presentando. Y eso va a suponer una dificultad extra, puesto que ser humano que no esté en relación con estas temáticas, con estos espacios sutiles donde se va explicando cómo es esta realidad, le va a suponer una dificultad. Se acabó el mundo de lo dormido, vamos a llegar a la plena conciencia, se va a activar, se está activando todos nuestros hilos de ADN, incluso
los niños nacidos después de 2000, 2012, 2016 van a ir cada vez viniendo con mayores capacidades y van a ir desmintiendo, corrigiendo al adulto, al sistema donde que pretenda adiestrarlos o instruirlos, y irá perdiendo completamente el interés. Nuestros hijos, nuestros hermanos, bueno, los hijos de nuestras familias irán naciendo ya con capacidades y los padres quedarán totalmente confundidos o perdidos si no están familiarizados con esta información. Por eso he querido aprovechar el Día del Renacimiento como hoy para hablar de estas maravillosas capacidades y darle la visibilidad que merecen, a pesar de que aún quedan en un plano muy sutil, pero que mucha gente, muchos de vosotros que me estáis viendo aquí, ya percibe. Esta es la aportación que quería hacer. Actualmente continúo esta labor a través de la Escuela de Dones, pero la semana que viene ya se empieza el tercer nivel. Se tratan dones avanzados y donde las personas que asisten van a poder, por ejemplo, ir a su futuro a conocer qué es lo que hay para él, puesto que de allí venimos, allí podemos volver para extraer la información que necesitamos y podamos beneficiarnos en nuestro presente, porque realmente ni el futuro ni el pasado existen. Vivimos en un presente continuo, donde desde ahí, de forma sincrónica, instantánea, podemos conectar con cualquier información que esté en este plano o en cualquier otro plano. El tiempo realmente no es lineal y no está conceptualizado de modo espacial como nos lo vende la Matrix, sino que es sincrónico, es decir, es instantáneo. Son nodos completamente conexos, con un entrelazamiento cuántico desde donde tú puedes acceder a cualquier información. Y eso ya está al alcance de cualquiera. Por eso lo primero que hago es conectar con la mente de la Tierra, la atmósfera, para que las personas puedan conectarse a conocimiento que Gaia tiene sobre sí, sobre el ser humano y sobre cualquier realidad. Por eso, por ejemplo, en el nivel 2 tratamos el reino de hongos, virus y bacterias y tratamos la enfermedad para mm, corregir toda la distorsión que se ha utilizado en contra de este reino maravilloso que tiene una función fundamental en la evolución del ser humano en la materia y que ayuda a mutarlo, a dar saltos cuánticos y que le permite evolucionar, sin los cuales, por ejemplo, como el virus, sería imposible alcanzar los planos altos de la tercera dimensión o la quinta dimensión como actualmente. Eh, los animales, nuestra relación con los animales está cambiando, es por eso que ya tienen derecho, es por eso que ya se les respeta, es por eso que ya se les cuida. Desgraciadamente todavía no hay mucha conciencia y hay iniciativas muy, muy castradoras, como personas que en las puertas de los supermercados, de los centros comerciales, se ponen a recoger firmas para castrar a los gatos o perros, o especialmente a los gatos, porque ya los perros callejeros no lo permiten estar, ¿no? Y, y que no tiene una función positiva, puesto que realmente lo que pretenden es proyectar en el animal su sentido de la castración y que interrumpe de forma salvaje la naturaleza humana y la naturaleza animal por partida doble. Realmente estas iniciativas dicen mucho del estado y distorsión psicoemocional de la persona
que la lleva a cabo. Incluso en las protectoras de animales se castran a los animales porque igualmente se cree que así se ayuda. Pero incluso no solo se castra, sino que cuando entran en la enfermedad, eh, ayudan letalmente a acabar con sus vidas sin respetar los procesos. Muchas veces porque no se tiene tiempo o porque el acompañarlos a la muerte supone un coste adicional o porque simplemente da miedo, como me he encontrado con personas que cuando he tratado con animales o comunicado con animales o me han encargado o me han pedido ayudar a sanar animales, me he encontrado al hablar con personas que son responsables de las eh, protectoras de animales, eh, a que no tienen conciencia para sostener eso. Y cuando realmente es una buena oportunidad acompañar a un animal, igual que a una persona, en su última fase de desencarnación, para eh, así aprender a morir y empezar a comprender la relación con la muerte, darle la dimensión que merece, que hay mucha inconsciencia y mucho miedo y mucho pánico al sufrimiento. Por esto, porque todo está excesivamente confundido y distorsionado. Es una buena oportunidad acompañar a los animales, no interrumpir de manera violenta su proceso, siempre y cuando si el dolor es extremo, se puede ayudar a aliviar el dolor y acompañarlos con amor hasta que llega y aprender con ellos a morir. Porque cuando un animal o un ser querido, porque son familia ya, por algo estamos alcanzando cotas altas de frecuencia vibracional, cuando un animal desencarna, también nosotros de alguna forma aprendemos a morir y el animal, igual que los niños, proyecta la distorsión del adulto responsable de ese animal. Y por ello es tan importante que asumamos ese aprendizaje cuanto antes para madurar y ayudar con ese aprendizaje a evolucionar nuestra conciencia a cotas más altas de frecuencia vibracional, ¿no? Tenemos a los árboles, tenemos el contacto con la naturaleza, que desde pequeños se nos ha castrado igualmente para que no conectáramos con la naturaleza, porque la oscuridad, el sistema de control sabía que si conectábamos con esta naturaleza, podíamos conectar con el ser, y si conectamos con el ser, ya no necesitamos intermediarios. Por eso, creencias como andar descalzo puede enfermarte, esas creencias distorsionadoras, eh, tienen la intención oculta de evitar que el niño conecte con la tierra, con la madre tierra. Por eso es tan importante que a nuestros hijos, a los menores, permitamos, sea invierno, sea verano, andar descalzos, pisar los charcos, conectar sobre todo allí donde no hay baldosas, donde está al nivel de la tierra, en los parques, en los bosques, en las montañas, en el mar, andar descalzo por la orilla, entrar en contacto con la naturaleza pura, porque nos va a permitir y facilitar el proceso de reconexión con el tiempo sincrónico, con la naturaleza, con Gaia, con la realidad, que realmente está en la realidad. La ciudad fue inventada para desconectar al ser humano de su ser y para aislarlo, para experimentar en modo laboratorio con la conciencia humana y meterlos en burbujas artificiales que le impidieran de forma prolongada en el tiempo, a través de distintas vidas y kármicamente, le permitiera o le impidiera conectar con el ser y con su verdadera naturaleza multidimensional. La realidad es multidimensional, la realidad es que en la materia hay 36 dimensiones y que estamos capados para conectar con eso. Ahora, independientemente de lo que quiera el sistema de control, ya estamos reconectando y por eso la importancia de tomar conciencia
de esta información que os estoy facilitando hoy. Es solo una introducción al maravilloso mundo del despertar de los dones. Eh, Todo lo que es planta sagrada, todo lo que son plantas medicinales, están ahí para ayudarnos, fueron colocadas ahí para facilitarnos la salud, para ayudarnos a recalibrarnos, a mantenernos conectados al universo. Tienen que ser retomadas, tienen que volver a relacionarnos con ella. Tenemos que abandonar las farmacias y recuperar las boticas de la abuela, las boticas de las plantas medicinales que están ahí a nuestro alcance, gracias, incluso de forma gratuita, a través de Internet, las plantas sagradas, para ayudarnos a ampliar las conciencias, si ese es nuestro camino, aunque hoy no es imprescindible, y recurrir a él si sentimos, si llega, si nos llama, y si no hay técnicas también, que sin necesidad de intermediación natural, podemos también conectar con altas frecuencias vibracionales y con informaciones cuánticas que están en nuestro campo cuántico. Tradiciones nativas, como las chamánicas, como la tolteca, las mayas, los cogis, las incas, los hopis, los celtas, los aborígenes australianos, todos durante millones, miles de años han mantenido esta información viva y, en cierta forma, protegida del sistema de control de la oscuridad para ser transmitida oralmente y ya también por escrito. Hoy todo esto ya puede ser revelado, todo esto puede ser enseñado de manera abierta, porque ese tiempo ya se acabó, ya no tenemos por qué ocultarnos. Y sacar a pasear al brujo, la bruja, al mago, la maga que hay, que vive en nosotros. Conectar con grandes maestros como Merlín, como, como grandes magos, o mayor, o blanco, de distintas culturas que están ahí esperándonos para cuando queramos, con los ángeles, con nuestros hermanos de nuestro linaje cósmico, esperando a transmitirnos conocimientos ancestrales o cósmicos que siempre nos acompañaron, que vienen desde otras realidades para aquí, para esta vida, y que nos permiten eh, eh, nos permiten evolucionar. Eh, para dentro de muy poco esto va a ser muy habitual, igual que hace nada el yoga o el tantra eran desconocidos o tratados de locos aquellos que íbamos a practicarlo o lo practicábamos de forma natural o a través de otras personas. Pronto se hablará de la telepatía con total naturalidad. De hecho, la telepatía es el lenguaje que se hablaba en Lemuria y al principio en la Atlántida, y que solo al final de la Atlántida empezó a cerrarse para practicar la máxima separación en la materia y en la separación. Volveremos a... Es un lenguaje universal que nos va a permitir comunicarnos con cualquier realidad o entidad o ser de cualquier procedencia cósmica o terrenal, y acompañado del Irdin, que es el idioma universal que se va a imponer en todo el mundo. Van a desaparecer los idiomas nacionales, igual que las monedas nacionales van a desaparecer para entrar en una moneda única o un idioma único, donde todos nos relacionaremos y conoceremos. Posiblemente se mantenga durante décadas los idiomas que actualmente conocemos, pero esto irá perdiendo valor al tiempo que vayamos profundizando y practicando estos idiomas, el idioma o la comunicación telepática, el lenguaje de los ángeles. Eh, para entonces, todo habrá cambiado bastante y nosotros con ello.
y aprender y acompañar este proceso con mayor de las conciencias, con una vida sana, una alimentación cada vez más viva, con un agua cada vez más viva, evitando el agua del grifo, que ya viene muerta, que ya viene desprovista de vida, para que no podamos nutrirnos y para eso no hidrata, todo lo contrario, deshidrata. Y alimentaciones, evitar toda vida muerta, animales o alimentos procesados, incluso eh, alimentos que están químicamente tratados, envenenados, para que no podamos activar o alimentarnos de esos minerales y esas propiedades que la madre tierra nos entrega de forma natural, igual que las frutas, los frutos secos, que serán los alimentos de nuestro futuro inmediato, irán entrando en nuestra vida, como digo, de manera cada vez más clara, y esto que ahora suena un poco como lejano incluso, o no está en vuestra vida, seguramente muchos de vosotros ya lo tienen bastante incorporado, lo cual me alegraré enormemente. eh, Irá entrando, como digo, y familiarizándose, popularizará, se hará, se pondrá de moda, o los famosos de turno empezarán a hablar de ello, como ya están haciendo actores o artistas, que todos ahora dan consejos espirituales para las masas, ¿no? Porque está de moda lo espiritual, y no es que esté de moda, es que ya o conectamos con nuestro espíritu, que espiritual no significa religión, sino significa espiral, es decir, entramos en la espiral del cuerpo espiritual o, o entramos, no hay otra opción, ¿no? Y este es el gran propósito que tenemos todos de manera particular y colectiva, generar una realidad donde toda esta que estoy contando y mucho más formen parte cotidiana de nuestras vidas. Como ahora empezaré a hablar de la autocracia y de los nuevos sistemas de organización social para la quinta dimensión, donde los dones formarán parte natural de todo esto. Ah, iremos creando los espacios, tenemos la responsabilidad, las almas puentes, de construir estos espacios, manifestarlos, facilitarlos, experimentarlos, arriesgarnos, ser valientes y empezar a plasmarlos como toda ciencia humana, con prueba y error, hasta que aprendamos con amor a que se queden, y eh, la utilidad en los demás y la relación con los demás vaya permitiendo que esto se vaya, lo vayamos abrazando y lo vayamos incorporando a nuestra forma de vida, a nuestra organización humana, a nuestra relación humana. Esto es lo que quería entregaros hoy, básicamente, y aquellos que queráis un poco más, saber un poco más, podéis poneros en contacto conmigo a través del grupo de Almas Puente o por privado, ¿no? Ahora quería eh, responder a vuestras preguntas o tratar algún asunto que tengáis, que ya tengáis despiertos como dones, y que para vosotros sea importante aclarar, o que queráis preguntar cualquier asunto que pueda beneficiaros en vuestro proceso personal, que ya habéis iniciado seguramente y que os va a permitir ir más allá, ¿vale? A partir de ahora voy a dejar que comentéis y que preguntéis aquello que necesitéis, ¿sí? Estoy abierta a escucharos. Adelante. Estoy seguro de que tenéis preguntas, estoy seguro de que hay asuntos que os conciernen, estoy seguro de que hay cosas que os perturban o que os inquietan y que están a vuestro alcance. Incluso si queréis hablar de algún don que tenéis y que queréis saber cómo desarrollarlo,
aprovechad porque me tenéis durante unos minutos aquí a vuestro servicio. No sé si se puede. Adelante, Matt. ¿Puedes Ah, abrir hola, que vídeo? es que sí, sí, es que estaba hablando, que no sabía si se me escuchaba o no. Buenas tardes, soy Mar. Bueno, para los que no me conozcan, tú ya me conoces. Yo sí que hace ya 2 o 3 meses que a veces se me presentan personas que no conozco, que veo, además que no estoy en sueños ni nada, o sea que las veo claramente. Y de hecho, bueno, a mi padre sí se me presentó hace un par de meses, mi padre que lo vi como cuando era más joven, pero es curioso que le vi, ya ha fallecido, ¿eh? Le vi hasta las rodillas. Y no tuve nada, o sea, no me dio ningún miedo ni nada, me sorprendió por verle porque estaba ahí, pero no sé qué es lo que me querría transmitir, a lo mejor querría decirme que está ahí conmigo de alguna forma o no sé, Bueno, la- el don sí, de la mediunidad es un don que nos permite conectar con seres que han estado encarnados, que conocemos, que están en nuestro círculo familiar álmico o sanguíneo, han estado, e incluso con seres que no conocemos. Cuando se sí, despierta este don, eh, los seres que están en otros planos paralelos perciben que tú estás abierta a esta posibilidad y se sienten atraídos. Date cuenta que a diferencia del ser humano físico, no sí, necesitas de puertas para entrar o ventanas, ¿no? Si una persona quiere conocerte o se siente atraída por ti porque se ha cruzado contigo, pues llama a tu puerta o se presenta, hola, me llamo tal y quiero conocerte o me gustaría hablar un momento contigo o me ha pasado esto o he sentido esto cuando me he cruzado contigo, ¿no? Esto sí, ocurre así en la vida cotidiana, en la vida física. Para ellos no existen las paredes, ¿no? No se relacionan, no nos perciben en base a la materia, sino a la frecuencia vibracional. Cuando tú entras en su frecuencia vibracional, ellos perciben que tú estás abierta a la comunicación, a la relación, y entonces se muestra por distintos motivos. Unos porque simplemente quieren saludarte, otros porque están buscando ayuda, porque andan en planos de baja frecuencia o planos de bajo astral o de alto astral, da igual, y sí, están perturbados o están confusos y necesitan de alguien que les ayude a encontrar el camino de la luz. Y puede que en tu caso, si te está pasando esto, me parece que has dicho hace meses o años, es que eso se ha abierto ya para ti y tienes que aprender a, a gestionarlo. pero me Incluso, da un poco, ahora me da un poco de miedo, ¿eh? Entre sí, comillas, o sea, sí, eh, me da miedo, lo voy sí, a sí, decir, sí. De sí, hecho, depende qué tipo de medium, porque hay distintas mediunidades, distintas formas, hay varias tareas dentro de la mediunidad. Y he trabajado con distintos medios, realizo distintas formas de inmunidad y eh, en la convencional, que es la que conocemos, que es el barquero, que es la que hace de puente con otra realidad, evidentemente hay seres que se te van a poner en contacto contigo para que les ayudes, se van a comunicar, se van a mostrar tal cual, incluso puede que se muestren en el estado en que desencarnaron y quedaron aturdidos en planos límbicos, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que la Iglesia Católica ha llamado el limbo, que, que no es otra cosa que como un pasillo intermedio entre realidades. Hoy actualmente ya se tiene ayuda. Normalmente cuando alguien desencarna, ya os he dicho que dispone de ayuda y que puede llegar a y que tiene hospitales etéricos dispuestos a recalibrarla, a reordenarla, a reeducarle, a sacarle de sus traumas terrestres, lo que ha vivido aquí como humano, y lo reconduce. Pero muchas veces se está permitiendo actualmente que se vuelva
a conectar con el plano físico de la realidad material en la Tierra, del humano, los humanos que estamos encarnados, porque hay asuntos pendientes que tienen que ser resueltos y sanados y que se da permiso desde los guías a que los cierren. Muchas veces, cuando alguien muere, se queda apegado ese ser a esa persona por varios motivos. Una, porque el que se va quedó con algo pendiente con la persona que se queda, ¿sí? Ya sea hijo, sí, padre, sea ujú, pareja, amigo, compañero de trabajo, cualquier relación que se tuviera aquí. Todos son roles que sirven para aprender simplemente, ¿no? Y queda pendiente, entonces ha de cerrarse. Otra, a veces porque nosotros, por miedo a vivir sin ese apoyo, no permitimos que ese alma complete el proceso ya, de viaje hacia la luz ujú, y hay que cerrar. Por tanto, normalmente cuando a mí han venido a- con estas dificultades, lo que yo he hecho ha sido poner en contacto con ese ser, comprender qué pasa ahí, resolver y sanar lo que ha quedado pendiente y sí, luego ponerle en contacto con estancias superiores o enseñar el camino, la puerta hacia la luz, ¿no? Nunca, nunca hay muchos medios que están haciendo esta tarea y que automáticamente quieren pasar a la luz, dice que han pasado a la luz, pero si no está resuelto, no hay que tocar. Y además, por supuesto, mucho menos sin permiso de ese alma, ¿bien? claro. Y porque puede no, están. Si están ahí es porque tienen que resolver asuntos pendientes y que deben Conmigo, ser aprovechados y sanados de paso. en el caso de mi padre, por ejemplo, conmigo, que tengamos algo ahí pendiente o algo que ha quedado, no sé, Sí, o a lo esto mejor, te recomiendo eh, que lo, que lo trates, te pongas en contacto en privado conmigo vale, y lo veamos para ver si hay que hacer algo o no con respecto a este proceso y cerrar definitivamente para que el aprendizaje muchas veces es algo que ha quedado pendiente que decir, algo que quedó que comunicar y que tiene que ser cerrado para que sí, todo cierre. Y de hecho, muchas veces eso condiciona nuestra propia madurez o proceso de superación de la relación con ese alma que estuvo encarnada en su día. sí, sí, vale. Muy bien, Gracias, más preguntas, más preguntas. gracias. Aprovechar elementales de la naturaleza, ángeles, arcángeles, cualquier asunto que durante estos minutos que restan hasta las 7 podáis necesitar aclarar. Aprovechar. Lucía, Sí, no pensaba decir nada, pero ahora de repente me ha venido a la cabeza que una semana, bueno, este verano me ha funcionado muchísimo la telepatía, o sea, de repente venirme un pensamiento de alguien, no que yo esté pensando en la persona, sino que de repente me invade un pensamiento y al día siguiente esa persona se aparece, ¿no? Todas estas cosas me están sucediendo bastante a menudo, pero lo que me ha sorprendido hace una semana es que estando en la cama, de repente me vino un olor súper intenso, súper fuerte. Era un olor que yo recordaba, pero no lo ubicaba concretamente de qué era, en qué época, ni nada, nada. Entonces estuve durante un buen rato oliendo ese olor y tratando de recordar de dónde me venía. Y bueno, recordé que era como un olor de la infancia, una crema de manos, pero que ha estado súper potente al lado derecho de mi cama durante más de 2 semanas. Van y pico casi 2 semanas. Y ahora huele, pero muy ligeramente, pero ha sido impresionante. No sé qué bien, me y ese cuentas. olor de crema de mano, porque se te escucha con eco, a ver si te he oído bien, Ah, Lucía. pero Este olor de crema de mano, ¿te lo colocabas tú o se lo colocaba algún ser querido que ya no están contigo? colocaba yo cuando era niña. Era una crema que tenía mi madre y me fui hasta ese momento y me parecía que era el olor de esa crema. Pero sí me la ponía Madre, yo, era una crema familiar. ¿tu madre aún está Sí, nos encarnada? lo poníamos todo.
se ha ido hace 2 años. De acuerdo, entonces tendrías que averiguar si ese olor te está llevando a está haciendo de, de medio para comunicarte de nuevo con tu madre, o experiencia que viviste en tu infancia cuando tenías ese olor en tus manos y que mostraron una parte de ti que ahora tienes que recordar para algo que estás viviendo a nivel personal o que te puede venir bien en este momento concreto de tu evolución, de tu vida, de tu actualidad, y que la información ya la tienes de entonces, de la infancia. Pensad que cuando hablamos de vidas pasadas, no existe, las vidas pasadas no existen, son realidades paralelas y están ahí al alcance de nosotros. Entonces, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Somos seres multidimensionales experimentando realidades espacio-tiempos paralelas al mismo tiempo, ¿vale? Lo que yo llamo y hago una unión de todos los yoes para ir poniendo en comunicación todo nuestro ser fractalizado en distintos espacios materiales, no, no solo en la Tierra, a veces en distintas partes del universo y fuera de este universo. Bien, dicho esto, la ideal aquí sería que volvieras a conectar con ese olor y que cuando conectes te dejes llevar como un hilo natural si te lleva a tu infancia, a la conciencia de la niña que fuiste, entonces, voy a hablar en pasado para entendernos aquí, con la mente ordinaria, y o a tu madre. Si es con tu madre, puede que tu madre te está intentando comunicar algo, te está mandando un mensaje y te hace oler esa crema para facilitarte o ayudarte a reconectar con aquel momento que viviste o que viviste tantas veces con ella. ¿Bien? Así que lo mejor es cuando lo vuelvas a oler o cuando tengas un hueco de sosiego, de paz, de tranquilidad, que estés sola, vuelvas a recuperar, a recapitular esa sensación perceptiva, esa olfato para conectar con esa información y viajar en ese entorno con la intención de poder discernir qué hay para ti ahí, porque es importante. Si no, no lo estarías mencionando, Lucía. Sí, sí, así lo he sentido realmente, que a través de esto me está llevando a un momento de mí misma también, ¿no? De esa infancia, ¿no? No lo he descifrado todavía, pero efectivamente, sí, lo mismo que tú, siento que hay algo ahí en la información que yo necesito completar, necesito cerrar o lo que sea de ese momento. Sí. Así es, Lucía, Muchísimas así gracias, es. Aarón. Gracias. Un placer, Lucía, un placer. Tú has estado además en el curso de dones y ya sabes, ¿no? Porque incluso como alma hemos experimentado el mundo material, el mundo vegetal, el mundo animal, eh, incluso el mundo acuático. Hemos experimentado distintas formas materiales en distintas dimensiones terrestres, incluso el tránsito de un estado a otro, de una encarnación a otra, ha podido dejar heridas abiertas o conflictos por cambio de estado que pueden ser desbloqueados. De hecho, es una de las clases que voy a hacer en el tercer nivel de la Escuela de Dones, ahora que empieza el martes que viene, donde hago un viaje en estado ampliado de conciencia, donde voy sanando todos los estadios evolutivos que hemos experimentado como alma y que tienen que ser sanados porque ahora estamos en un momento evolutivo, el ser humano, donde debe cerrar con todas las heridas, no solo ya de otras vidas terrestres como Homo sapiens, sino de cualquier estado en la forma material por debajo de la tercera dimensión. Y tiene que ser resuelto, igual que cualquier trauma infantil, cualquier memoria ancestral relacionada con nuestro inconsciente colectivo, con nuestro árbol genealógico, porque donde vamos ya solo se va a experimentar el amor incondicional, frecuencias altas de sentimientos, las emociones primitivas, toda forma de animalidad humana tiene que cerrarse. Tenemos que hacer un trabajo extremadamente complejo que va a suponer una gran transformación a nivel vital y lo tenemos que hacer en vida.
ya no vamos a morir y luego... no, el Homo sapiens, el proyecto Homo sapiens se ha cerrado, pero no va a acabar hasta que no seamos capaces de transformar en vida al Homo sapiens en humano cósmico, humano ser, ¿no? Que son el Homus Christicum, ¿no? Como yo llamo, que es un ser evolucionado donde ya está en contacto con todas las dimensiones y con toda la realidad del ser, ¿no? Y que está generando muchas manifestaciones evolucionadas de la relación, la ecología, transformando la ley, la política, la religión, va a colocar todo, todo, va a caer toda la mentira, toda la artificialidad, todos los cuatro jinetes del Apocalipsis que anuncian las sagradas escrituras, que son reales, la política, la ciencia, la religión y la economía, van a caer tal como las conocemos y se abrirá un espacio nuevo que va a ser el gobierno del ser, la autocracia, donde va a estar, aquí está Juan Ramón que lo estoy viendo, la ley natural va a formar parte, eh, eh, la moneda libre, la criptomoneda, en la economía, el sistema cuántico financiero, va a venir realidades eh, que vamos a tener que poner tenemos el maravilloso desafío de poner en práctica para que crear comunidades que vivan ya desde ahí a todos los niveles de conciencia, ¿no? Y atrevernos a hacerlos en comunidad, guiados por el amor. El ego muere con la tercera dimensión, el libre albedrío también. Esto no sirve nada más que para orientarse cuando estábamos a ciegas, con plena conciencia no lo necesitamos para nada, ya actuamos no por creencia, sino por resonancia, ¿no? Así que es importante ir dejando entrar al ser multidimensional que somos en nuestra vida cotidiana, que nos rompa los esquemas y que nos rompas por dentro para que renazca de ahí el humano ser. Esto es muy importante, estructuras mentales. Toda forma de creencia pierde sentido. El dogma religioso, la imposición, los impuestos, las obligaciones tributarias, las leyes obligatorias, van a desaparecer absolutamente todas, hasta las señales de tráfico, de obligatorio, de prohibición desaparecen porque eso son impositivas, toda forma de imposición desaparece. Se nos va a orientar y vamos a ser educados, autoeducados desde el autoconocimiento, la autorresponsabilidad, de ir conociendo por resonancia cuál es la realidad donde debemos vibrar. Y de hecho, todo lo que tiene que está viniendo ya aquí, ya nos quiere atropellar en cierta forma, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la robótica, todo esto, eh, tendremos que aprender a discernir desde la resonancia, a crear un criterio perceptivo de lo que es verdad y es mentira, porque se nos va a mostrar muchas cosas de forma holográfica que es sintética, que no es real, y que tendremos que confiar, tendremos que tener una confianza, que significa tener fe en nuestra percepción. Es por eso que quiero crear estos espacios abiertos, igual que está la Escuela de Dones, para que aquel que quiera profundizar y desarrollar lleve ya a su vida cotidiana algo que es una realidad que se va a ir instalando de manera natural y rápida en nuestras vidas. Por eso la importancia de, de que esta temática empiece a ser tratada como merece y que tenga el espacio que merece. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de acabar? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo tengo una duda, pero no sé si tiene que ver con dones o no. Em, de escuchar como alguna frecuencia muy alta o un zumbido permanente. ¿Hay alguna relación? Sí, tiene que ver con esto, Martín. Eh, los zumbidos en los oídos hay varios motivos, ¿sí? ¿De acuerdo? Desde la nueva medicina germana se le da sentido a cosas que deseamos o no deseamos escuchar. Pero hay un sentido más profundo que tiene que ver con el despertar de la clariaudiencia, donde
empezamos a escuchar zumbidos continuos que van a llevarnos más allá. De hecho, no solo zumbido, vamos a escuchar campanas, vamos a escuchar voces. Yo, por ejemplo, cuando voy a dormir, cierro los ojos y puedo oír distintas voces y ver distintas cosas que además no tienen que ver con las voces. O sea, son realidades paralelas, como si pusiéramos la radio y sintonizáramos con unas distintas frecuencias, y en base a nuestra conciencia, a donde pongamos el foco, a donde pongamos nuestra intención, vamos a conectar con una radiofrecuencia o con otra, vamos a decirlo así, para entendernos. Esos zumbidos están indicándote. Ahora lo escuchas como zumbido porque está desatendido por tu conciencia, no lo estás atendiendo. Pero si entras en silencio, en espacios muy silenciosos, porque la oscuridad o el sistema de control, la matriz, ha generado el ruido externo con las cortacésped, con los camiones, con las motos ruidosas, los escapes libres, con, con la música estridente, con la música electrónica, además, que es la antimúsica, ¿no? Con todas estas iniciativas intencionadas que parecen inocentes, o que el ser humano ha llegado ahí con toda su inocencia, pero no, están impuestas para que sigas dormido todo lo posible. Irán, como digo, quieren tapar el silencio. Un ser humano que tiene miedo al silencio es un ser humano que tiene miedo a conectar con su ser, porque el silencio es la puerta que te lleva a tu ser. Por eso hay que eh, procurarse a diario, y aquel que no lo haga se va a dificultar el proceso, se va a entorpecer a sí mismo el proceso de despertar. Hay que procurar espacios en silencio lo más absoluto posible. Por eso el ser humano va a ir dejando los núcleos urbanos, las ciudades, va a querer ir a la naturaleza, donde es más fácil conectar, o donde el silencio es más fácil de encontrar, ¿no? Y desde él empezar a escuchar esos sonidos. Si vivís en un lugar ruidoso, meteros en los baños que no tengan, por ejemplo, interiores, en los aseos, en los baños de casa, que son pequeños, que no tienen ventanas algunos. Si es vuestro caso, digo, si no disponéis de un lugar donde podéis encontrar, para conectar con esos zumbidos. También a levantaros a las 4 de la mañana, que es una hora donde todo el ser humano está dormido normalmente. El que empieza a trabajar todavía no se ha levantado, el que termina de trabajar ya se ha acostado, y hay un espacio de mucha paz que va a facilitar la conexión. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en sueño, y afortunadamente nadie, todo está comunicado como una red a través de la masa crítica. Entonces, cuando el ser humano está en actividad mental pura a las 12 de la mañana, esa frecuencia eléctrica está llegando al resto de la humanidad, aunque tú estés tranquilo en el campo meditando. Entonces, si tienes dificultades o vives en lugares donde el ruido no te permite encontrar el silencio absoluto, procúratelo a horas. Te pones el despertador o te despiertas de forma natural, lo dices mentalmente, y te despiertas y conectas durante un rato, lo que sea. Cualquier minuto es oro en una situación así, para conectar con ese ruido. No le tengas miedo, porque cuando tomas conciencia se va a ampliar, como si tuvieras puesto un altavoz pegado al oído, se va a ampliar de manera, va a inquietarte incluso un poco, pero es conveniente que aguantes con conciencia, con sentido de la aceptación, y te acostumbres a ese sonido, porque te va a alumbrar y te va a llegar información a través de ahí. ¿Bien? Y vas a empezar, incluso vas a conectar a nivel mental, telepática, con tu hermano, que a lo mejor, o tus ángeles que están intentando comunicarse contigo hace tiempo, y que por eso suben el volumen de tu vida interior para que tú llegues a conectar con ella. Así que os animo a atreveros a enfrentaros, porque hay que hacerlo. No es cuestión de, bueno, pues si no lo escucho, esto desaparece, ya lo cierro. Antes sí se permitía, ya no. Ahora se va a ir abriendo, se va a ir abriendo, como la enfermedad.
Si no atiendes el conflicto que está detrás, que ha despertado esa enfermedad, la enfermedad irá más hasta convertirse en cáncer para que la atiendas sí o sí. Hasta que no llegas a creer que tu vida está en juego, no te paras y detienes la vida para atender un conflicto que una vez fue pequeño y pudiste resolver fácilmente y ahora ocupa más. Por eso, incluso si ahí está escuchándome alguien que esté muy enfermo, no preocuparos, porque cuanto más enfermo, más cerca está la respuesta que hay detrás de la enfermedad, ¿vale? Porque ahora se está amplificando todo y se está llevando todo a niveles de máxima amplificador. Estamos en un embudo de cuarta dimensión, estamos en la cuarta dimensión, que es etérica y es como los sueños, los bonitos y las pesadillas igual. Y no hay que tener miedo a ninguna sombra. Nuestras sombras van a dar la cara y debemos permitir que nos alumbre cuando se le da conciencia a la sombra. Cuando uno la mira a los ojos con naturalidad, con humildad, sin guerrear, si entras en guerra con la sombra, la fortaleces. Pero si la miras con humildad y dejas que se muestre en su tamaño real, vas a empezar por ver el tamaño energético que tiene. Y luego, ámala profundamente y deja que te deje los huesos si hace falta. Pero cuando termine, esa sombra es una parte de tu luz que de baja densidad, que perdió la conciencia de sí. Y hay que permitir recuperarla. Esto es muy importante. Se piensa que hay que luchar con la sombra, que hay que evitarla, que hay que correr, ¿no? Y cuanto más se corre, más grande se vuelve. Y cuanto más se quiere evitar, más presente se hace. Como el sistema, cuanto más quieres luchar contra él, más fuerza le das. ¿Bien? Entonces, con naturalidad, enfrentaros a vuestra realidad. Si queréis, aquí estoy, contactáis, para eso está la escuela de dones, ¿bien? Y Cadictus School para ir facilitando todo, que todo esto se convierta en lo que merece, en lo que nos merecemos, en que entre en vida cotidiana. ¿Sí? Vale, sí, muchas gracias. Un placer. Bueno, aquí está mi aportación de hoy. A través del grupo de Almas Puente iré eh, entregando más espacios abiertos para eh, aportar humildemente al despertar de la conciencia para la semana que viene o para la próxima, para el próximo, porque yo no hago las cosas por tiempo, sino ordinario, sino cuando siento que toca. Y empezaré a hablar de la autocracia y entraré en profundidad, porque voy a realizar un trabajo profundo donde voy a dar espacios abiertos y espacios reservados a personas que ya están preparadas para entrar en frecuencia ontocrática y empezar a hablar de todo lo que va a ser nuestra realidad ontocrática, porque es el nuevo sistema de organización humano que debemos crear. Y como digo, no es solo un sistema político. Si pensamos en la autocracia como un sistema político, la estamos limitando. La autocracia es una forma de relacionarse colectiva y personalmente con el ser, desde el ser y para el ser, que es la nueva realidad que ahora toca vivir. Ya no se puede seguir viviendo fuera del ser ni ajenos al ser. Ahora tenemos que expresarnos a través del ser. Nuestra mente ordinaria irá perdiendo un valor, nuestro hemisferio izquierdo olvidando todo lo que sabe, va a haber una amnesia general, un Alzheimer natural, como yo llamo, afortunadamente para todos, donde iremos olvidando quién somos, quién creíamos que somos, lo que aprendimos en el colegio, lo que nos enseñaron nuestros padres, toda la mentira ilusoria, porque se está desconectando el cuerpo emocional del cuerpo causal para que los karmas se cierren definitivamente. Así que estaros atentos y tanto en Telegram como en WhatsApp iré invitando a estos espacios para que os beneficiéis si así tiene que ser.
¿no? Gracias por estar ahí y nada, feliz viaje, feliz proceso y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.